Hola, bienvenidos a la parte 4 de los lípidos, en donde estamos ya un poco redondeando el tema. Vamos a estudiar aquí las propiedades físicas y químicas de los lípidos. Las propiedades químicas son fundamentalmente la capacidad de formar ésteres y jabones. O sea que en el vídeo anterior que vimos la esterificación y la saponificación, sería la explicación de las propiedades químicas de los lípidos. Entonces aquí nos vamos a dedicar más que nada a las propiedades físicas. Bueno, eh, la primera cosa que tenemos que decir que son insolubles en agua. Y cada vez que algo es insoluble en agua, será soluble en disolventes orgánicos, porque es como el blanco y negro o el viceversa. Vamos a hablar un poco de por qué son insolubles en agua. Para que una sustancia sea soluble en agua, debe tener en su estructura una cantidad interesante de oxígeno para que pueda reaccionar con el agua y formar una cosa que ellos llaman puentes de hidrógeno. Esto es un puente de hidrógeno. Vale, pero si yo tengo una molécula de este tipo, o sea, pequeña, ves que aquí estoy hablando de 2 carbonos. Con un oxígeno aquí, esto se junta con el hidrógeno del agua y hacen un puente de hidrógeno, y esta molécula al final es soluble en agua. O sea, esta molécula es soluble en agua, porque tiene 2 carbonos, etc. Pero ¿qué pasa si yo a esta molécula, que tiene un oxígeno, etcétera, le pongo un montón de carbonos aquí, o sea, 20, y hago este compuesto, que entre paréntesis es un alcohol, bueno, no viene mucho al caso, y miro su posibilidad de formar puentes de hidrógeno? Sí, la sigue teniendo. Pero claro, ¿qué es lo que pesa más? ¿Este puente de hidrógeno, este único puente de hidrógeno, o esta cadena que hay aquí abajo de 21 carbonos? Esta molécula al final terminará siendo insoluble en agua. Diferente si esta molécula tuviese en cada una de estos CH2 o CH un oxidrilo y puede hacer muchos puntos de unión con el agua. Pero aquí tiene solo un punto de unión con el agua y 21 nada. Entonces esta molécula, que tiene una gran cantidad de carbonos, ya será insoluble en agua. Sí que puedo decir que esta parte de la molécula será la parte polar, porque forma un dipolo eléctrico y es capaz de formar este puente de hidrógeno con el agua. Esta parte de la molécula de abajo será la parte apolar, porque no tiene ningún oxígeno como para hacer un punto de unión con el agua. Vale, esto que he explicado aquí, que lo he explicado para un oxidrilo, pero funciona para unas cuantas de las funciones oxigenadas. Por ejemplo, esto funciona tranquilamente para la función ácido, porque si yo tengo esto así, 16 y aquí, vale, exactamente lo que he dicho antes. Esta es la parte apolar, es la parte que no le gusta el agua, que no interacciona con el agua, entonces no es amiga del agua. ¿Qué quiero decir? Es la parte hidrofóbica, es la parte que le tiene miedo al agua. Aquí, esto va a poder ser tranquilamente un punto de unión con el agua, así, así, etcétera, lo que ya sabéis. Y esta parte será la parte polar de la molécula, o sea, amiga del agua. Y si es amiga del agua será hidrofílica. Vale. Cuando en química tenemos una molécula que tiene una parte amiga del agua y una parte enemiga, o sea, en la misma molécula, una dualidad en su comportamiento, hidrofílica e hidrofóbica. Cuando la misma molécula tiene esta dualidad de comportamiento, se dice que la molécula es amfipática. Es una molécula amfipática.
¿Qué quiere decir? Que tiene una parte polar y una parte apolar. Lo digo en otras palabras, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. O sea, un doble comportamiento respecto a su solubilidad en agua. Pero en definitiva, la molécula de los ácidos grasos eh, es insoluble en agua. Vale. Mm, Hablando de lo que estábamos más o menos discutiendo de propiedades físicas, vimos la insolubilidad en agua que tiene. Vale. Vamos a ver ahora otro punto, que es el punto de fusión. Vale. Punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se hace líquido. Funde. ¿Qué es fundir? Fundir el hielo, pasar de hielo sólido a agua. Vale, entonces, dentro del punto de fusión tenemos ácidos grasos que son sólidos a temperatura ambiente y ácidos grasos que son líquidos a temperatura ambiente. ¿Cuál es sólido a temperatura ambiente? La grasa de la carne, por ejemplo. El- sí, es el ejemplo más clásico que puedo decir. ¿Y qué conforma la grasa de la carne? Los ácidos grasos saturados. Cuando son saturados, tienen solamente simples enlaces. Estos adquieren, hemos dicho, una forma de zigzag y esta estructura se va compactando, formando una estructura bastante sólida. Esto es lo que explica que por qué las grasas de tipo animal o saturadas son sólidos a temperatura ambiente. Líquidos a temperatura ambiente. Pensemos una cosa, aceite de oliva. Es un aceite formado por ácido graso, hablando más claro, el ácido oleico, que el ácido oleico tiene en el carbono, entre el carbono 9 y 10, un doble enlace. O sea que son ácidos grasos insaturados. ¿Por qué pasa esto? Porque en la parte de la insaturación hay como un quiebre en la estructura. No son tan lineales y de esta forma empaquetados. Este doble enlace de aquí hace que la estructura no se pueda empaquetar. Entonces están menos juntas las moléculas. ¿Y en qué estado de la materia las moléculas están menos juntas? En los líquidos. En los sólidos están muy juntas, en los líquidos más o menos, y en los gases están totalmente separadas. No es como para que sea un gas, pero sí es un líquido. Vale, entonces, ya que estamos, hagamos una clasificación. Los ácidos grasos son saturados o insaturados. Los saturados son sólidos a temperatura ambiente. Por lo general son grasas animales. ¿Y qué quiere decir? Que tienen simples enlaces en su estructura. Insaturados, líquidos a temperatura ambiente, son grasas vegetales por lo general y tienen en algún sitio un doble enlace. Digo por lo general porque también aquí puede ser aceite de pescado, etcétera. Recordemos que los pescados tienen hasta 3 dobles enlaces en su estructura. Eh, una cosa más que quisiera decir, saturados son malos para la salud, son todas las grasas animales, etcétera. En cambio, los insaturados son las grasas buenas para la salud. Vale. Y hablando del punto de fusión, también tenemos que hacer un par de consideraciones. Eh, punto de fusión. Punto de fusión alto, los saturados. Y bajo, los insaturados. Y también una cosa que nos podemos imaginar, pero mayor
largo de cadenas mayor punto de fusión. No es lo mismo romper una cadena de 20 carbonos que una cadena de 10 carbonos. Y aquí pongo viceversa, menor largo de cadena, menor punto de fusión. Vale, y me queda decir por último, la formación de micelas. Cuando yo pongo un ácido graso en agua, todas las partes, vamos a decir, recordamos que tengo la cabeza polar y la cola apolar. La cabeza es la que contiene esto y aquí están todas las cadenas de así, N, pongo así, así. La parte de las cabezas se van a orientar hacia afuera, hacia el agua, y la parte de las colas, que son hidrofóbicas, se van a orientar hacia adentro. Entonces, esta particularidad que tienen los ácidos grasos de formar una estructura de este tipo se llaman micelas, en donde la parte polar está hacia afuera, está hacia el agua, porque si yo aquí tengo un recipiente con agua, la parte polar está junto con el agua. Bueno, y esto es el principio también, porque si recordamos la membrana plasmática está formada por una bicapa fosfolipídica, en donde la parte apolar está orientada hacia el mismo lado, apolar, y como protegiéndose del agua. Y la parte polar está hacia el exterior o el interior de la célula. Esta es la parte polar. Este es el exterior de la célula. Y este es el interior de la célula. Todo es acuoso. En cambio, las partes polares se están autoprotegiendo entre sí del agua. Bueno, espero que se haya entendido este vídeo y estamos casi redondeando el tema de los lípidos. Nos vemos en el próximo. Adiós.